levántame eso. ¡Ja! Oye, José Miguel, hace 16 años que estoy en La Habana. Y ahora soy de primera, imagínate. Oye, mi hermano, yo en los 90 me colé. Ya estoy colado. Alexander Abreu. Buenas, mi hermano. En Gen Habanero hoy hablaremos de uno de nuestros pintores de vanguardia. Se dice que cada pintor de la vanguardia cubana tuvo una temática predilecta, una obsesión, una manera de aplicar los colores o estilo que lo hace identificable entre quienes aprecian este periodo de la historia del arte antillano. Jorge Arche se distingue por sus múltiples retratos llenos de vivos colores, y de él y su admirable obra estaremos hablando hoy. Sean bienvenidos a Gen Habanero, un programa donde no necesitamos tu prueba de ADN para mostrarte que llevas en los genes la herencia cultural de esta ciudad. Es un cañón. Oh, La Habana tiene belleza sin par. Todo aquel que la visita en ella se quiere quedar. Levántame eso. ¡Ja! Oye, José Miguel, hace 16 años que estoy en La Habana. Y ahora soy de primera, imagínate. Oye, mi hermano, yo en los 90 me colé. Ya estoy colado. Alexander Abreu. Buenas, mi hermano. Las naturalezas muertas fueron para Amelia Peláez lo que para Carlos Enríquez sus sensuales desnudos y la transparencia del color, o la gama de blancos y ocres en la obra de Fidelio Ponce, así como la simbología afrocubana en la de Guifredo Lam. Son distinciones del arte moderno cubano, propias también de Jorge Arche, un retratista encumbrado. Así lo podemos calificar. En sus retratos predominan los colores vivos en los que el retratado, casi siempre de medio cuerpo, se ubica al centro de la composición, sentado o reclinado y por lo regular acompañado de algún paisaje. Jorge nació en Santo Domingo, provincia de Villa Clara, el 6 de abril del año 1905, y adolescente comenzó a interesarse por el rico universo de las artes plásticas. Así que en 1918 comenzó sus primeros estudios en la Escuela de Artes Liberales Villate de la Sociedad Económica de Amigos del País, guiado por el profesor Aurelio Mejero. Allí, en esa academia, 5 años de estudios marcaron su vocación como exponente de las artes visuales. Más tarde, se matriculó en la Academia de San Alejandro con un paso bastante irregular, hay que decirlo, y una formación que podría decirse autodidacta al aprender de forma directa con plásticos como Víctor Manuel y Arístide Fernández, además de frecuentar las tertulias a las que acudían Ponce, Portocarrero y también Mariano. Se graduó en el año 1921 de la Academia, como les decía, de San Alejandro. Observando hurtadillas, descubrí que Jorge Arche entabló una entrañable amistad con Víctor Manuel, iniciador de la pintura moderna en Cuba. Y a manera de observación, y por ese don de maestro que tuvo Víctor Manuel, Arche completó su formación académica y emprendió con éxito su carrera. Víctor Manuel ya era reconocido como uno de los principales renovadores del arte cubano, no solo por su obra, sino por su apropiado e incansable magisterio entre los jóvenes. Oh, La Habana no tiene comparación. Qué lindo su Capitolio, qué lindo su malecón. Es un cañón. Cuando el pintor Eduardo Abela, como alternativa a ese llamado elitismo académico, creó el Estudio Libre de Pintura y Escultura, Arche fue uno de sus profesores. Por eso se presentó en el primer Salón Nacional de Pintura y Escultura efectuado en el año 1935, donde obtuvo uno de los premios con su obra al óleo La Carta. Y más que premiado por la excelencia obvia de su obra, fue muy reconocido ante sus contemporáneos. Desde ese momento, su obra se incluyó en la exposición permanente del museo de ese salón. Fue justamente ese proceder lo que contribuyó a impulsar su carrera. Arche era un hombre con un padecimiento físico a causa de las secuelas
la poliomielitis durante la infancia, y esto lo obligaba incluso a utilizar muletas. Para sus retratos tomó como modelos a familiares, amigos e incluso a sí mismo, con el objetivo de adentrarse en la psicología de los personajes. Y es que el retrato es el más difícil y conservador de los géneros. En los retratos, Arche acentuó rasgos esenciales y elevó a las personas a su característica esencial. Del joven Lezama, por ejemplo, las vigorosas manos, en primer plano, insinúan, contrastan y adelantan la poderosa fuerza intelectual del poeta. El talento del retratista se multiplica no solo por la técnica y el conocimiento de su arte, sino por saber apresar el alma del ser que pinta. En temas de crítica social, su obra, Trabajadores, llega a una descripción objetiva, desafiante y cruda de la realidad. Considerado como un clásico de la pintura, al sentido agudo de su época se unió la evolución estética en que vivió, y por eso en sus cuadros predomina un gran sentido de lo lírico y la poesía. Él es el más íntegramente de la vanguardia que el Salón de Arte Nuevo en 1927 revelara. Arche es moderno en su propia novedad, pintó con autoridad y soberanía, y toda la vanguardia de su tiempo le reconoce como un maestro, no solo como retratista, sino también como paisajista. Durante la década del 30, su labor intelectual fue muy prolífera. Tuvo la satisfacción de ser premiado. Además, acudió al llamado de Ravenet para poblar de frescos la Escuela Normal de Santa Clara, y también realizó su primera exposición personal en el Liceo de La Habana, hasta que, animado por Abela para estudiar el arte muralista, viajó a México, consiguiendo una sólida información al respecto con la que pudo dar nuevos rumbos a su obra. Quiero que sepan que realizó más de un viaje a ese país y allí hizo obras de tema mexicano, incluyendo paisajes, y esto le aporta un cambio de temática y de dinámica a toda su obra. Más adelante participó con éxito en la exposición de la Universidad Nacional de Cuba con su obra premiada La Carta, además de Paisaje, Mi mujer y yo, Autorretrato, Señor Navarrete, René Portocarrero y Mari, obras que para su concepción abarcaron casi 2 décadas de ininterrumpida labor creativa. Revisando hurtadillas nuevamente, encontré que el arte moderno en Cuba constituyó sin dudas una dinámica diferente. Con excepción del mexicano y quizás del brasileño, ningún otro movimiento plástico latinoamericano muestra tal unidad de intenciones, y dentro de ella, la manifestación de tan vigorosas personalidades artísticas. En este periodo, cuyos límites aproximados se sitúan entre 1927 y 1950, se produce un intrincado tejido de tendencias, estilos e intereses variados y hasta opuestos que determinan el rico panorama de conjunto. Dentro del mismo se advierten, no obstante, 2 instantes claramente diferenciados: la generación de los iniciadores que rompen con la tradición académica y terminan por instalar el modernismo en el arte cubano, un tiempo que corre aproximadamente entre 1927 y 1932, donde encontramos, entre otros, a Jorge Arche. Y una segunda promoción, algo más joven, que introduce nuevas e importantes reflexiones en la línea de desarrollo abierta por los pioneros. Lo que une a ambas promociones, por encima de cualquier contradicción, es su inserción en una misma tendencia, caracterizada por la búsqueda de una expresión nacional dentro de la modernidad artística occidental. Del estudio del movimiento moderno cubano surgen claves para entender lo contemporáneo en el arte. El panorama de los procesos socioculturales que coexisten enuncian que la dialéctica entre tradición y modernidad forma parte de la estructura misma de nuestra cultura. Jorge Arche, a quien le dedicamos el programa de hoy, mantuvo una amistad bastante destacada con intelectuales de izquierda como Juan Marinello
Carlos Rafael Rodríguez, Raúl Roa y Marcelo Pogolotti. Asimismo, organizó junto a otros graduados de San Alejandro la Escuela de Artes Plásticas de Camagüey. Lo esencial de su obra está en ese conocimiento detallado y profundo de la persona al revelarla en el retrato y con su rostro, su escenario, su realidad. Está también en la asombrosa y natural humanidad, donde rostros de tranquila serenidad exponen época y esperanza. Son cuadros que traen recuerdos renovados de las raíces de la nación, raíces que, unidas a la tradición, se vislumbran con facilidad. Los retratos de Arche son, en resumen, un perfecto delineado de la intelectualidad de su época. El tratamiento de la figura del apóstol es de una técnica esencialmente osada: óleo sobre madera. Uno de los más conocidos y emblemáticos retratos de Arche. Esta obra, que data del año 1934, ha sido bien estudiada y analizada por críticos y especialistas. La delicadeza que emana de esta pintura, el matiz de con los pobres de la tierra, el de con todos y para el bien de todos. Basta señalar que lo interesante es cómo el pintor sublima en ese llevar la mano al pecho, donde la figura del apóstol se proyecta en virtud del origen de la semilla, como nacido desde el pensamiento, modelado por esa multitud de encuentros que presupone la utilización de esta técnica. Es admirable la concreción y alcance en lo imaginario. Oh, La Habana tiene belleza sin par, todo aquel que la visita en ella se quiere quedar. A Jorge Arche lo alcanzó la muerte inesperadamente en Cádiz, España. Lamentablemente, la mayor parte de la obra que realizó en México es prácticamente desconocida. Eso sí, acá en el Museo de Bellas Artes se guardan muchas de las obras que realizó, como han podido ver en nuestro programa. La próxima semana regresa a descubrir Tu Gen Habanero, el programa donde llevas La Habana dentro de ti. Qué lindo su Capitolio, qué lindo su malecón. Es un cañón. Oh, La Habana tiene belleza sin par, todo aquel que la visita en ella se quiere quedar. Levántame eso. ¡Ja! Oye, José Miguel, hace 16 años que estoy en La Habana. Y ahora soy de primera, imagínate tú. Oye, mi hermano, yo en los 90 me colé. Ya estoy colado.